quieres exponerte a la luz. Escondemos un secreto. Salimos cuando todos se van. Todo el mundo vive una rutina más y yo no soy igual. Tienes que entender, somos muy especial. Todo lo puedo en él. Podemos ser héroes. Oh, oh, oh. Podemos ser héroes. Tú y yo. Podemos ser héroes. Oh, oh, oh. Podemos ser héroes. Tú y yo. Podemos ser. Solo muestra su amor y sé su luz, amor y sé su luz. Podemos ser, solo muestra su amor y sé su luz, amor y sé su luz. Podemos ser héroes. Oh, oh, oh. Podemos ser héroes. Tú y yo. Podemos ser héroes. Oh, oh, oh. Podemos ser héroes. Tú y yo. Podemos ser. Bienvenido a Fellowship Church Español. Mi nombre es Arturo Salcedo, soy el pastor aquí de la obra hispana, aquí en Fellowship Church, y la verdad que estamos contentos, ¿verdad?, de estar aquí en esta semana. Estamos en la segunda parte de lo que es la serie que tenemos nosotros nuevo, que se llama Héroes, Desata el héroe en ti. Y la verdad que ha sido tremendo. La semana pasada, aquellos que se lo perdieron, hablamos sobre lo que es un verdadero héroe padre. Amén. Y fue algo tremendo para los padres, un reto para los padres, pero también entendemos que el Señor quiere llevar a cada uno de nosotros a un nivel nuevo. Quiere retarnos a nosotros, quiere enseñarnos a nosotros. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, porque la verdad es que hay una fascinación de héroes. Usted estará diciendo, ¿por qué tanta cosa con los héroes, pastor? Bueno, porque la verdad es que estamos en un tiempo, en una era, en un momento donde hay mucha fascinación. Hay, por ejemplo, acabamos de terminar la serie esta de la película esta de los Avengers. Y nos encanta hacer esto porque es algo bíblico. Jesús enseñaba por medio de parábolas y enseñaba a grupos de personas principios bíblicos profundos de una manera sencilla. Y como iglesia nos encanta hacer eso. Entonces, por medio de lo que estamos haciendo en este momento es enseñando principios bíblicos que creo que lo van a llevar a usted a un siguiente nivel por medio de este tema de los héroes. Porque el Señor quiere que usted sea un héroe. El Señor te ve a ti como un héroe. El Señor te ve a ti como más que vencedor. Amén. ¿Cuántos entienden eso? El Señor te ve a ti más de lo que a veces nosotros pensamos en nosotros mismos. Entonces, nos encanta ver eso y es algo que estamos usando porque nuevamente, como dije, hay fascinación sobre los héroes. Quiero que pienses en esto y quiero comenzar con una pregunta. Si posiblemente a ti se te da la oportunidad de conocer un héroe, no un héroe ficcional de las cómicas o bíblico, porque yo sé que todos aquí vamos a escoger Jesús, ¿verdad? Ay, si quisieras poder conocer un héroe, ¿quién sería ese héroe? Yo quiero que pienses en eso rápidamente y escoja a una persona. ¿Qué héroe quisieras conocer tú? Si te da la oportunidad de sentarte a comer con un héroe, conocer a esta persona, ¿quién sería? Yo quiero que tú pienses más bien en alguien, un atleta,
una actriz, un actor, alguien que ha hecho algo en las políticas, alguien que ha hecho un impacto sociológico, algo que haya ocurrido, que esta persona ha hecho un impacto y quisieras tú sentarte con esta persona, ¿verdad? Piensa en eso, ¿verdad? Piensa en eso. ¿Quién escogerías tú? ¿Con quién quisieras estar tú? Hay personas que quisieran estar, por ejemplo, con personas de alguien que ha hecho algo en la historia, que está viviendo en este momento. ¿A quién escogerías tú? ¿Qué actor escogerías tú como una persona que admiras tú? ¿Amén? ¿Estás pensando? All right. Yo quiero que pienses eso. Ahora yo quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado. ¿Cuál es la persona a la cual tú piensas, yo quisiera conocer a fulano de tal? All right. Ahora yo veo que hay gente que está riéndose. Yo quiero que ustedes me digan, quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, Mirtala, ¿a quién escogiste tú? Ismael Gala, all right, wow, ¿verdad? Tremendo. Esperanza, tú te estabas riendo, Esperancita, ¿a quién escogiste tú? Ana Gabriel, all right, wow, estamos escogiendo aquí personas, ¿verdad? Y cada persona, si nosotros vamos preguntando uno por uno, cada persona va a decir algo diferente. Una persona que yo quisiera conocer, tengo un interés, curiosidad de cómo llegó esta persona a lograr ciertas cosas, ¿verdad? Y cuando estudiamos y vemos la vida de todas estas personas es tremendo. La parte triste, la parte oscura de las personas no queremos ver. Y digo eso porque con todo y que tengamos nosotros héroes, todos los héroes que tenemos nosotros posiblemente, todos tienen el mismo factor negativo, y es que todos son imperfectos. La Biblia dice que no hay uno que sea justo en la tierra, y es lo mismo que ocurre con los superhéroes. Es lo mismo que ocurre con todos los superhéroes de las cómicas. Cada uno con todo y sus fuerzas, no importa cuál superhéroe te encanta a ti, cuál es tu superhéroe favorito. Cada uno de esos superhéroes tiene una debilidad. ¿Sabían eso? Por ejemplo, en el tiempo mío, y está por salir nuevamente, estaba Aquaman. ¿Cuántos se recuerdan de Aquaman? ¿Okay? Él se metía en el agua, él podía hablar podía comunicarse con los peces, él montaba sobre un caballo de mar gigante, ¿verdad? Hacía cosas tremendas con los superhéroes que eran amigos de él. Pero una de las cosas que la gente no sabe es que él tenía una debilidad. ¿Sabe cuál es la debilidad de Aquaman? ¿Hay alguien aquí que sabe cuál es la debilidad de Aquaman? ¿Alguna persona? Mira, ¿cuál es la debilidad? Él solamente puede respirar aire por 1 hora y necesita regresar nuevamente. Si él está afuera por más de 1 hora, muere Aquaman. All right? Lo mismo ocurre con superhéroes como la Linterna Verde. All right? ¿Cuántos se recuerdan de Linterna Verde? Green Lantern. All right? Tremendo. Él vuela por el aire, vuela rápido, tiene tremenda fuerza. El anillo le da el poder, lo transforma a él. Si él necesitaba transformarse en un martillo grande, gigante, para darle duro contra los enemigos, lo hacía. Si necesita convertirse en un tractor, lo hacía. Si necesita volar como una antorcha, lo hacía. Todo lo hacía él a color verde. Pero la debilidad grande de Green Lantern o la Linterna Verde era que él no aguantaba la luz amarilla. Si uno brillaba luz amarilla en él, era la debilidad grande de él. Era la caída de él. Igual con Flash. Flash es el hombre más rápido del mundo. Él corre a la velocidad de la luz. Pero con esa velocidad tiene que tener un metabolismo súper rápido. ¿Sabe cuál es la debilidad de él? Él necesitaba comer constantemente. Para poder ganar a Flash, quítale la comida y ahí se terminó el hombre. All right? Yo creo que el superhéroe más famoso tiene la debilidad más famosa. ¿Cuántos saben cuál es ese superhéroe famoso que todos conocemos? Superman. All right? Superman es el héroe más famoso que conocemos nosotros. Inclusive ahora va a salir una película que es el comienzo. Se llama El Amanecer de la Justicia. Es el comienzo de los superhéroes, de la parte no de Marvel, sino DC Comics. Y para marzo del próximo año tienen proyectado salir una película donde Superman se encuentra por primera vez con Batman y ellos pelean. Imagínense, ese es el comienzo de esa amistad. Primero pensaban que eran enemigos, eso va a ser tremendo. Pero Superman tiene una debilidad que todos conocemos.
Y la debilidad de Superman es esa piedra verde que le dicen la kriptonita, que eran fragmentos de cristal que eran radioactivos, venían de su planeta cuando explotó. Y esa piedra, esa kriptonita, era su debilidad, es su debilidad. Lo mata a él. Si él se acerca, pierde no solamente todas sus fuerzas, pero pierde su vida. Cada superhéroe tiene una debilidad. La pregunta para ti en esta tarde es: ¿cuál es tu kriptonita? ¿Cuál es esa área de debilidad? ¿Cuál es esa área de tentación? ¿Cuál es ese punto de vulnerabilidad donde no te deja llegar a la voluntad de Dios, donde no te deja llegar a lo que el Señor quiere hacer en ti, donde no te deja llegar a los niveles que el Señor tiene preparado para ti? ¿Cuál es esa área de debilidad en tu vida? Quiero decirte que Dios utiliza, hermano, a personas como tú y yo, a personas que no son perfectas, con todo y sus defectos, para realizar su plan y su voluntad. El Señor quiere usarte a ti y a mí. Dile a la persona que está al lado tuyo: el Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere usarte. ¿Alguna vez te has sentido tú como que, hey, tú no tienes la capacidad o la preparación para servir al Señor? Que tú no eres capaz suficiente para que Dios te use. ¿Alguna vez te has sentido como que tú no tienes suficiente preparación, conocimiento para ser usado por Dios? ¿Alguna vez te has sentido que tú no eres suficientemente bueno o justo o santo para servir al Señor, para que Dios te use? ¿Te has sentido así alguna vez? Quiero decirte, hermano, que al nosotros hablar de todo esto, la realidad es que el Señor usa personas como tú y yo para que Él sea glorificado, para que Él pueda cumplir su voluntad en tu vida. Pero Él quiere usarte tal como eres. Y en esta mañana lo que quiero hacer es hablar de un relato, de un superhéroe en la Biblia, que cuando vemos la vida de este superhéroe, cuando vemos a él y vemos la superficie de él, parece ser imposible que Dios lo pueda usar a él, con todas sus debilidades, con todos sus errores. Parece que él no tiene lo suficiente. Tiene mucha kriptonita. Tiene mucha kriptonita de tipo temor. ¿Cuántos saben que el temor es uno de los kriptonitas que lo mantiene al creyente en no caminar, en no tomar pasos de fe, en no tomar pasos de obediencia? El temor. Hay un superhéroe mexicano que todos conocemos, y él era tremendo, era inteligente, él entraba, hacía cosas tremendas, pero había algo que era su debilidad. Quiero que lo veas y vas a reconocer a este superhéroe mexicano. Aquí hay gato encerrado. Pero yo lo voy a investigar. Aquí debe estar el misterio de todo. Buenas noches. Chapulín. Ay, Perdón. Oye, ¿encontraste algo? no, nada. Pero, eso sí, es necesario que inmediatamente una persona salga de esta casa. ¿Quién? Yo. Ya sé, sí, lo que pasa es que tú Y quieres... lo recordamos el Chapulín porque era tremendo, era gracioso, pero una de las cosas que lo recordamos era miedoso. Y cuando entraba a un lugar donde él tenía que ser hombre, superhéroe, él no quería entrar y él decía: sí lo hago. ¿Cuántos se recuerdan eso? Sí lo hago, pero no lo hacía porque era temeroso. Y creo que todos sufrimos como creyentes con ese mismo tipo de kriptonita. El temor a no creer en Dios, que el Señor puede hacer cosas tremendas en tu vida, que el Señor te puede usar tal como tú eres. Una de estas personas era un individuo en la Biblia por el nombre de ¿qué? De Gedeón. Todos conocemos la historia de Gedeón, vamos a verla ahorita, pero hay veces no vemos el trasfondo de Gedeón.
No vemos las cosas las cuales él sufría. Mira lo que dice la palabra en la Biblia, en Jueces capítulo 6. Y quiero que abras la Biblia ahí y aguántala ahí un segundito, porque antes de entrar ahí quiero que entiendas lo que vamos a leer ahorita en este momento. Jueces es un libro que fue escrito donde se grabó todos los jueces que el Señor puso al pueblo de Israel. Era un término, un tiempo en el cual Israel estaba pasando por un ciclo de pecado, de castigo, y el Señor venía y lo liberaba. Era un momento en el cual era un periodo largo, no de 3 semanas, no de 2 meses, no de 5 años, no de 10 años, 350 años. Y en esos 350 años el Señor tuvo que poner 14 jueces. Y estos jueces no eran los jueces basados en lo que nosotros pensamos. Tú estás pensando en este momento jueces de la corte. No. Lo que el Señor, cuando decíamos jueces, la traducción era libertadores. Personas que eran aquellos que cuidaban, aquellos que protegían a Israel. Personas que eran llamadas por Dios para hablar y para guiar a Israel. Y el Señor mandó 14 de ellos en este periodo de 14 años, de 14 jueces en este periodo de 350 años. Uno de ellos fue Gedeón. Una y otra vez Israel lo que hacía es que se apartaba del Señor, era castigada por el Señor, y los agentes de castigo que el Señor usaba eran los enemigos de Dios, eran los enemigos del pueblo de Israel. Él usaba estos agentes para usarlos y así tormentar al pueblo de Israel por causa de su rebelión, por causa de su pecado. Entonces estos agentes eran el juicio de Dios, y en medio de toda esta sentencia ellos lloraban y desesperadamente clamaban a Dios y oraban a Dios y le pedían: Señor, libéranos de esto. Y entonces el Señor enviaba y levantaba un libertador. En una ocasión, en Jueces capítulo 6, habían pasado 7 años de ataque intenso en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sufriendo por causa de desobediencia, porque cuando Israel originalmente, este periodo era entre Moisés, ¿cuántos se recuerdan la historia de Moisés? ¿Okay? Los éxodos. Después de Moisés vino Josué. Después de Josué, que murió Josué, no había más nada. Ahí fue donde comenzaron los jueces. Porque Israel llegó un momento donde después de Josué, después de Moisés, otra vez se olvidaba de Dios. El Señor tuvo que enviar a estos jueces. Y este periodo llegó hasta el primer rey Saúl y después David. Y en este periodo fue que el Señor envió todos estos jueces por causa de su rebelión. Cuando el Señor originalmente envió por ejemplo, a Abraham a tomar la tierra prometida, a coger la tierra prometida, el Señor le dio la tierra prometida. Y ellos estaban ahí por un tiempo. Pero llegó un tiempo donde llegó escasez, y en vez del pueblo de Israel confiar en el Señor, ellos fue a Egipto a depender de la comida de Egipto. Y por causa de eso ellos pasaron ahí 400 años y llegaron a ser esclavos de Egipto. Así fue que ocurrió las cosas. Ahora tenían que salir. El Señor envió un libertador, Moisés. Regresaron a la tierra prometida que el Señor originalmente le había dado a ellos. Ellos ya lo tenían ahí y ahora tenían que regresar, porque ahora, en vez de simplemente llegar, ahora era un poquito más caótico. Ahora habían otras tribus, otras naciones que habían invadido su tierra, medianitas y diferentes tribus que estaban ahí, diferentes naciones. Y ahora, en vez de llegar a su tierra, ahora tenían que ir a batallar. Y estas naciones que estaban en esta tierra eran naciones que eran paganas. Servían a dioses paganos, tenían ídolos paganos, adoraban a diferentes ídolos. Y lo que estaba ocurriendo con Israel era que a Israel se le había olvidado que el Señor originalmente le ha dicho ahí: cuando llegues a esta tierra, saca a todos tus enemigos del pueblo. ¿Para qué? Para no contaminarse con ellos. Pero Israel no hizo caso, desobedió, pensó que podían estar viviendo juntos, y lo que ocurrió fue que Israel, poquito por poquito, empezó a añadir y empezó a adoptarse a la cultura pagana de otras naciones. Y ahora Israel, en vez de adorar al Dios verdadero, al Señor que lo liberó a ellos, ahora se encontraba adorando diferentes ídolos. Y esta es la temporada donde estaban ellos. Y el Señor, por causa de eso, estaba ¿qué? Castigando al pueblo. Entonces el pueblo, siempre que hacía algo, el Señor castigaba al pueblo porque era desobediencia, y el Señor tenía que traer a este libertador. El libertador llegaba y el pueblo otra vez nuevamente regresaba a ser restaurado. Cuando moría este libertador, otra vez el pueblo
iba en ese ciclo vicioso, se rebelaba contra el Señor. Y en esto fue lo que ocurrió. Ahí vemos que eran 7 años que estaban rodeados de medianitas y amalecitas, y ellos los aterrorizaban a Israel. Ellos estaban destruyendo sus cultivos, robaban sus ganados, mataban al pueblo de Israel. Era terrible. Entonces llegó un momento donde el pueblo de Israel no sabía qué hacer. Más bien ellos se estaban escondiendo en diferentes lugares. Para poder vivir la vida diaria, ellos se escondían, se movían a las montañas, vivían en las cuevas. La cosa es que querían escaparse porque estaban en un lugar donde había una amenaza en su vida. Y en esta desesperación, nuevamente el pueblo del Señor empezó a pedir ayuda y empezó a clamar al Señor, y la ayuda llegó. El Señor envió el ángel del Señor, el mismo Dios. Cuando la Biblia habla sobre el ángel del Señor, habla sobre el mismo Dios apareciéndose al pueblo de Israel. Y ahora la Biblia dice en el versículo 11 del capítulo 6, después que el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol de Ofra que pertenecía a Joás, de la clan de Besier, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando, dice aquí, trigo en el fondo de un lugar para esconder, ¿qué? El grano de los medianitas. Cuando vemos esto, vemos la introducción de Gedeón. Y cuando vemos a Gedeón, él estaba haciendo algo. Era notable que Gedeón estaba en temor. Era notable que Gedeón era una persona que era insegura, que era una persona que tenía problemas por causa de las condiciones en las cuales estaba viviendo. ¿Por qué sabemos esto? Porque él estaba aquí trillando trigo en un lugar donde no tenía que estar trillando. Para trillar el trigo, para poder separarlo, ¿verdad?, se tenía que ser sacudido. Y ese proceso de poder coger el trigo puro se hacía en los lugares altos, en los montes altos, donde ellos sacudían la brisa, sacaba todo lo que no era el trigo, y el trigo quedaba en el piso y recogían, era puro trigo. Para poder hacer esto tenían que ser en montes altos, donde había brisa, donde ellos usaban la brisa. Pero él no se encontraba en este lugar. Él estaba en un lagar. Un lagar era un lugar donde era un pozo que ellos creaban. Israel, y en ese tiempo creaban pozos redondos grandes, circulares, donde eran más o menos como de 8 pies de profundidad. Y ahí las personas se metían y metían uvas y uvas y uvas, y lo que hacían era ¿qué? Empezaban a aplastar la uva y sacaban jugo, y el jugo lo convertían en ¿qué? En vino. Este lugar no era hecho para trillar el trigo, sino era para la uva. Pero por causa de ¿qué? Del temor estaba él haciendo esto. Entonces vemos que Gedeón estaba en un momento donde el kriptonita de su vida, el temor, estaba afectándolo a él. Y es igual que nosotros. Hay muchas veces que usted por temor no hace ciertas cosas que el Señor quiere que usted haga. Posiblemente tú estás aquí y la pregunta para ti es: ¿cuál es ese kriptonita que necesitas tú echar afuera, que necesitas lidiar en tu vida? ¿Cuál es ese paso de obediencia que el Señor quiere que tú des, que no lo has dado? Por ejemplo, una persona que viene aquí por primera vez y nunca ha conocido a Dios, es una persona religiosa. El Señor desea para ti y para nuestras vidas que tú no seas religioso. Religión, el Señor nunca vino a establecer una religión. Religión, hay muchas religiones en el mundo. El hombre ha creado la religión. La religión lo que es el método del hombre queriendo llegar hacia Dios. Cristo nunca vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación. La pregunta es: ¿cómo está esa relación? Entonces, si tú estás aquí por primera vez, o posiblemente has estado visitando por meses y nunca has tomado el paso de fe, de obediencia, de recibir a Cristo como Señor y Salvador, ese es un punto ahí yo diría que ese es un punto donde es algo para nosotros recibir y obrar en obediencia, porque sí es un reto. Pero el Señor lo que quiere es que tú tomes ese reto tomando pasos de obediencia. Y posiblemente si tú estás aquí y has aceptado a Cristo, posiblemente hace 2 semanas, hace 3 meses, hace 2 años, y nunca te has bautizado, la pregunta es: hey, ¿qué esperas? Porque el Señor te va a probar por medio de estos momentos de obediencia sencilla, para empezar a procesar tu corazón. Era lo que él quería hacer con Gedeón. Él tenía grandes planes para Gedeón, pero había mucho temor en Gedeón.
Gedeón tenía mucho temor. Mira lo que dice la Biblia en Jueces 6:13. Después que el Señor se presenta a él, le habla a él, le dice, mira lo que la Biblia dice, inclusive en el versículo 11. Estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los medianitas. Él estaba con miedo. Pero mira lo que dice el versículo 12, Jueces 6:12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón, con todos sus temores, con todas sus dudas, el Señor no lo veía con eso. El Señor a ti y a mí no te ve con tus debilidades. El Señor no te ve a ti como un cristiano que todavía está siendo procesado. El Señor te ve a ti como lo que Él ya te ha visto en el futuro. Un hombre y una mujer llena de la presencia del Señor. Un hombre y una mujer temerosa de Dios. Un hombre y una mujer que está sirviendo a Dios, que está haciendo una diferencia en el reino de Dios. Así te ve el Señor. Posiblemente tú no te veas así en este momento, porque estás pasando por diferentes pruebas, por diferentes momentos donde posiblemente dices, yo no sé si verdaderamente no soy un buen cristiano, pastor. Hey, that's okay. Porque no depende de lo que tú haces, depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz por ti. Amén. Entonces Gedeón estaba en este momento. Él estaba en un momento crítico. Y esta kriptonita es lo que el diablo le gusta usar para estancar al pueblo de Dios. Él estaba usando esto para estancar a Gedeón. Es lo que el diablo quiere hacer contra tu vida para estancarte. Dile a la persona que está al lado tuyo, no quedes estancado, hermano, hermana. Hay que confiar en Dios. Miren lo que pasa. Ahora dice el versículo 13 al 14. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, miren la duda, con todo y que el Señor se le presenta enfrente de él. Sí, Señor, dice aquí, sí, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaban nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envío. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué? Es lo mismo que el Señor te dice. Tú posiblemente estás diciendo, pastor, yo no sé, yo estoy batallando con esta área de mi vida. ¿Cómo será que el Señor va a usarme a mí? ¿Sabes qué? El Señor hay veces te va a empezar a procesar. Y hay lugares en tu vida, áreas en tu vida que el Señor está procesando, que tú completamente no entiendes porque tú no puedes en esa área. Tú estás batallando en esa área, pero el Señor sabe que esa área Él la está perfeccionando, no a tu manera, a su manera. Y cuando el Señor empieza a perfeccionarte, Él lo va a hacer en un proceso que a veces no entendemos. El mismo proceso que Él estaba pasando ahora, Gedeón. Gedeón estaba pasando por un proceso donde el Señor lo empieza a probar. El Señor te va a probar a ti y a mí en diferentes puntos de la vida. Mira cómo lo probó Él. La primera parte que Él empezó a procesar ese proceso de madurez fue en el versículo 17. Dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre que levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acere, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario, mismo cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. ¿Qué pasó? Aquí el Señor le está diciendo, aquí está la primera prueba. Tú sabes que yo te he hablado, tú sabes que yo soy Dios. Ya yo te he dicho a ti, yo estoy contigo. El Señor nos ha dicho a nosotros, hermanos, que nosotros somos más que vencedores. Amén. El Señor nos ha dicho a nosotros como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, que somos nosotros real sacerdocio. Que usted no es cola si usted es cabeza. Usted es hija e hijo de Dios, ¿sí o no? Amén. Entendiendo eso, hay que echar para adelante cuando el Señor te enseña y te dice, hey, haz esto. El Señor le estaba diciendo a él, hey, la primera prueba, empieza a limpiar al pueblo mío. Comienza con tu propia familia. Ve a la casa de tu papá, saca todos esos ídolos de Baal, el poste que dedicaron a hacer, todo eso, sácalo. Y con todo eso todavía había temor en Gedeón. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque le tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Bueno, yo lo hago, Señor, pero lo hago al escondido.
Y está bien. Hay veces que hay momentos donde el Señor te va a pedir que tú hagas algo, que tú invites a alguien, que tú prediques el evangelio. Y hay veces tú no vas a durar una hora. O posiblemente lo que va a decir, hey, yo voy a una iglesia, te invito. Y es todo lo que dices. Porque estás con temor, porque piensas que no sé qué decir. ¿Qué más puedo decir? Señor, ya yo tomé un paso grande. Yo nunca hubiera dicho que yo soy creyente, pero se lo dije a mi amigo y yo sé cómo es él. Ahora ellos se van a burlar de mí, pero el Señor con eso lo toma para su gloria. Y la próxima vez tu amigo te aprocha y te dice, hey, cuéntame un poquito más. Yo no sabía que tú ibas a una iglesia, cuéntame por qué tú vas a la iglesia. Y ahora ya el Señor te ha preparado y tú puedes compartir tu testimonio. Pero el Señor lo que quiere es que tú tomes un paso de obediencia, porque Él está listo para hacer una prueba en ti. ¿Para qué? Para perfeccionarte, para que entonces hacer algo glorioso, algo maravilloso en tu vida, como lo hizo en la vida de Gedeón. ¿Qué hizo? Él lo empezó a procesar. Lo empezó a procesar en estos momentos donde él estaba siendo probado con pruebas difíciles. Mira lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. ¿Cuántos quieren que nada les falte? Amén. ¿Sabes que el Señor desea eso para ti? ¿Cuántos entendemos que el Señor quiere que el proceso de nuestra vida sea perfeccionado? Pero para que eso ocurra hay que tomar los pasos de fe. Aquí él tomó un paso de fe grande, porque ahora él empieza a decirle a Gedeón, y voy a resumir esto rápido. Él le dice, ¿sabes qué? Es tiempo. Yo estoy contigo, pero tú tienes que confiar en mí. El Señor todavía está procesando. Lo que el Señor estaba procesando y preparando a Gedeón era para lo que iba por ocurrir. ¿Qué pasó? Aquí el Señor le dice, ya es tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere empezar a hacer la obra que Él necesita hacer. Y lo que ocurrió fue que no solamente los medianitas llegaron, pero también se reunieron todos los medianitas juntos con todas las diferentes, con tres diferentes naciones ahí. Los medianitas, los amalecitas y los del oriente se unieron, las tres naciones, para venir en contra de Israel. Ellos escuchaban, hey man, están quemando nuestros dioses, están quemando nuestras diosas, tenemos que destruir a Israel. Y ahora llegan contra Gedeón. Y llegan no a un país, sino llegan ahora a 3 países. Y Gedeón dice, Señor, si tú estás conmigo, ¿qué vas a hacer? Bueno, si tú estás conmigo, déjame prepararme. ¿Y qué hizo Gedeón? De su parte se preparó. Él cogió y sacó y buscó 32,000 voluntarios, 32,000 hombres de guerra para ir en contra de estos 3 países. Pero el Señor tiene otra cosa en mente. Mire lo que ocurrió. Porque ahora llega esta prueba grande. Dice aquí la palabra del Señor aquí en referencia al proceso de lo que el Señor estaba haciendo con Gedeón y cómo lo iba a hacer. Dice la Biblia aquí en Jueces 7, 2 al 3. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos usen y peleen contra los madianitas, los israelitas se van a jactar ante mí que se salvaron con su propia ¿qué? Con su propia fuerza. En otras palabras, lo que le está diciendo es, hey, ellos van a decir, esto no fue algo de Dios, esto lo hicimos nosotros. Tú tienes muchos hombres. ¿Cómo, Señor? Son 3 naciones, lo único que tenemos nosotros son 32,000 hombres. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía, que tenga miedo, que abandone este monte y que se vaya a su casa. Y como producto de eso, se fueron 22,000. De los 32,000 quedaron ¿cuánto? 10,000. Bueno, 10,000 es un buen número. Posiblemente van a tener un tiempo difícil, pero se puede. Y son mexicanos y dicen, sí, se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ahora el Señor no termina ahí. El Señor dice, hey, mira lo que dice el versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Todavía son demasiados. Hazlo descender al manantial y yo le pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Y lo que ocurrió fue que el Señor dividió al grupo ese de 10,000 en 2. Aquellos que bajaran al agua, dice, aquellos que bajen al agua y tomen el agua, haz los que tomen agua. Aquellos que se arrodillen y empiecen a lamer como perro y empiecen a tomar agua sin ver a su alrededor,
tú lo vas a apartar a un grupo. Aquellos que vienen y toman de su palma y están alertos, tú lo vas a separar en otro grupo. Y lo que ocurrió fue, de esos 9,700 de ellos lo hicieron al estilo de perro, ¿sabes? Y el Señor dice: todos esos 9,700 envíalo a la casa. ¿Cuánto quedaron? 300. Ahora, ¿qué pasa? Mira lo que dice la Biblia ahora con estos 300. Jueces 7:7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. ¿Y qué le ocurrió? Mira lo que dice la Biblia. El versículo 19 del capítulo 7. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento de los madianitas. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos del carnero y rompieron la vasija que el Señor le había mandado hacer. Y enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con las manos izquierdas sostenían la antorcha ardiendo y en la mano derecha llevaban un cuerno, y todos gritaban a una espada por el Señor y también por Gedeón. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué ocurrió? Ellos estaban rodeando a los medianitas en los montes. Cuando los medianitas estaban durmiendo en esa noche, estaban medio moribundos, no estaban ni dormidos ni despiertos. Cuando escucharon eso, me imagino que ellos vieron a su alrededor y vieron todos estos 300 hombres con antorcha. Escucharon ese sonido y me imagino que dijeron: wow, mira, son 300 batallones que vienen contra nosotros y están bajando, los escuchamos. Y lo que ocurrió es que ellos se despertaron, y en la confusión de ese momento, como eran 3 naciones, cada uno empezó a matarse el uno al otro, pensando que estarán en los enemigos. Y al siguiente día, dice la Biblia, que los israelitas, los que quedaron ahí, que eran pocos de los enemigos, le echaron fuera a Israel. Tremendo. El Señor rescató a Israel. El Señor le dio la victoria a Gedeón de una manera inconvencional, de una manera a la cual él no podía decir: hey, yo hice esto. Y es donde el Señor te quiere llevar. El Señor, para poder llevarte a ese momento de gloria, ese momento de milagro, Él va a tener que procesar tu vida en los momentos donde tú no entiendes. Y el Señor quiere hacer algo grande en tu vida, hermano, hermana. El Señor quiere hacer algo milagroso por medio de ti. ¿Cuántos creen en eso? El Señor quiere hacer algo grande en ti. Tú posiblemente en este momento no lo entiendas. Posiblemente como Gedeón, posiblemente ni lo creas. O posiblemente estás con el kriptonita del temor. Pero no sé si me puedo comprometer, pastor. Oh my God, no sé, todavía tengo que bautizarme, pastor. Pastor, estoy llegando a la iglesia. Vengo con mi marido, pero no somos casados. No sé si estamos dispuestos. El Señor quiere procesar tu vida para llevarte a un próximo nivel. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Mira cómo termina la palabra del Señor aquí. Capítulo 8, versículo 28. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián. Y nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. En el resto de la vida de Gedeón trajo paz, tranquilidad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue restaurado. Empezaron a adorar a Dios nuevamente. Eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de alguien que quiere tomar un paso de obediencia sencilla. Comienza con obediencia sencilla. Puedes tú comprometerte como hombre, como mujer, como joven, como jovencita, decir: ¿sabes qué? Yo voy a buscar de Dios. Yo voy a tomar los pasos necesarios en mi vida, que son necesarios para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Yo quiero hacer esto. Yo quiero que el Señor me use a mí. Yo quiero que te pongas de pie ahí en este momento. El Señor ya a ti te ve como un héroe. Yo quiero que cierres tus ojos ahí. Y yo quiero que medites en esto. Medita en esto. ¿Cuál es el área de tu vida la cual tú estás batallando? ¿Qué es aquella cosa que no te hace comprometerte al Señor? ¿Cuáles son aquellas áreas en las cuales tú estás batallando en tu vida? ¿Será que es mentira? ¿Que hay mentira en tu vida?
¿Será que hay engaño en tu vida? Que hay algunas cosas que no están bien y que tú necesitas entregarla a Dios. Posiblemente será que tú no le has entregado tu vida completamente a Dios. Y el Señor desea que tú tengas una relación con Él, que tú lo conozcas a Él genuinamente, pero Él quiere darte la oportunidad a ti. Quizás comienza ese primer paso para ti hoy, de recibirlo en tu corazón. Y quiero darte esa oportunidad en este momento. Yo quiero que así, con todos los ojos cerrados, todas las cabezas bajas, si tú deseas tener una relación con el Señor, es bien sencillo. Dios ya lo ha dicho, Dios ya lo ha hablado. El que cree en el Señor será salvo. El que confiesa con su boca. Yo quiero que tú en este momento ores esto conmigo, sencillo. Dile: Señor Jesús, ahí tú y el Señor, silenciosamente. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y tomo un paso de obediencia en esta mañana en arreglar mi vida contigo. Señor, tengo un desastre en mi vida. Hay cosas que necesitan arreglarse y yo no lo puedo hacer, pero te lo entrego a ti. Tú toma control de mi vida en esta mañana. Cambia y transforma mi vida de este día en adelante. Te entrego todo a ti, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber visto Ed Young Television. Mi nombre es Arturo Salcedo, pastor de la sede hispana de la iglesia Fellowship Church en la ciudad de Miami, Florida. ¿Estás listo para experimentar la vida a otro nuevo nivel? Pues te invito a una nueva experiencia diseñada para ti completamente en español, donde podrás experimentar y encontrar a Dios de manera creativa, real y poderosa. Todos los domingos a la 1 p.m. en el 6767 Southwest 72 Calle en Miami, Florida. Fellowship Church es la iglesia perfecta para gente imperfecta.